Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Sí, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones haciendo una pequeña recapitalización respecto al tema del análisis económico del día de ayer. Como ya veníamos interpretando, el día de ayer era un día muy importante porque íbamos a hablar sobre el tema de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? No olvidemos que este tema de los tipos de interés los menciona básicamente si es que el mercado como tal iba a generar una posición agresiva o ya se iba a bajar el tipo de interés. Todo eso íbamos a aprender y a analizarlo. Bien, entonces, bueno, de forma general vamos a retroceder a las noticias más importantes en este caso, que es la noticia del día de ayer, que básicamente se dio, acá está. La decisión de política monetaria de Estados Unidos. Esta decisión de política monetaria definitivamente es lo que hace que los mercados tengan la volatilidad que tuvieron el día de ayer y no solo el día de ayer, sino también el nuevo pronóstico de inversión que va a ser de forma tendencial de ahora en adelante, ¿vale? Bien, entonces, vamos a recapitular un poco para ver de qué se trata. La previsión, de momento nosotros sabíamos que iba a generarse un movimiento igual al del tipo de interés, es decir, que no se iba a bajar. Todo apuntaba a que el movimiento del tipo de interés iba a tener, se iba a mantener como tal, ¿ya? Esto ya lo veíamos decir. Sin embargo, lo que nos importaba detrás de esto era la rueda de prensa de Jeremy Powell, el comunicado de por qué se mantiene o cuál es la expectativa más adelante del mercado. Bueno, de una vez mencionado esto, lo que nos interesa realmente del mercado de valores en este preciso momento es saber qué es lo que se espera o la Reserva Federal, qué es lo que espera más adelante para tomar alguna posición de inversión. Bueno, en breve y en corto resumen, se menciona en teoría que el tipo de interés ya debería comenzar a recortarse desde el próximo trimestre, ¿ok? Y se debe recortar este año 0,75, es decir, 0,75% debe ser el recorte. Actualmente está en 5,5%, es decir, vamos a terminar ejecutando una posición de 4,75 en lo que acaba el año 2024. Bien. ¿Qué implicaría eso? Lógicamente que las posiciones del dólar tiendan a perder valor. Bien, el discurso básicamente mencionó que este va a ser el último periodo en donde nosotros no vamos a encontrar una valoración, perdón, vamos a encontrar un tipo de interés alto. Dicho de otra forma, lo que nos está queriendo decir Jeremy Powell es que este tipo de interés no va más desde el próximo periodo. Sin embargo, nos alerta ciertas precauciones, ¿no? Parte de esas precauciones es que la inflación aún no llega al porcentaje óptimo, que es del 2%, pero va por buen camino. Y también el empleo en la oferta y la demanda, pues aún sigue siendo bastante, tiene un buen crecimiento en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que lógicamente el mercado como tal aún se encuentra bastante enrangado, por decirlo así, con movimientos bastante fuertes que nos pueden implicar, lógicamente, un movimiento no esperado, ¿ok? Entonces, en otras palabras, las noticias que ahora van a zumbar mucho los oídos, sí van a ser un poco el tema de los discursos, pero no creo que el discurso de Jeremy Powell cambie, sino más bien el tema que ahorita va a tumbar todos los mercados va a ser el tema del empleo en Estados Unidos. Bien, el tema del empleo y el tema de la inflación. Esos dos ítems van a ser importantísimos de ahora en adelante. Es decir, nosotros como inversionistas, de ahora en adelante vamos a tener muchísimo análisis, en específico todos los días lunes que hacemos el estudio económico, para saber qué es lo que podría llegar a pasar con el empleo y con la inflación. Esos van a ser los dos detonantes para que la Reserva Federal dé por hecho que se va a aumentar, perdón, que se va a disminuir el tipo de interés. Ahora, lo que se esperaría en este periodo es que la Reserva Federal, es que se disminuya se disminuya la inflación. Vamos a ver qué termina de pasar, ¿bien? Hoy tenemos unos datos que básicamente va a hacer que el mercado continúe la tendencia.
nos vamos ahora sí a lo que va a pasar el día de hoy. Esto ya lo recapitulamos el día lunes, ¿no? De todas formas, aquí ustedes podrán observarlo. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos algunos datos importantes. En primera instancia, este tema de la reducción de los tipos de interés es algo que ya se viene trabajando ya durante bastante tiempo, y no solo en Estados Unidos, sino en varios países de la región, en varios países del mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Suiza tuvimos una decisión de tipos de interés, como ustedes pueden ver, que ya hubo una rebaja. Entonces, algunos países tienden a adelantarse a este tipo de fórmulas de inversiones, otros países no tanto, por decirlo así, pero de forma general ya nos da un antecedente de que el mercado como tal ya quiere bajar el tipo de interés en estos periodos, a excepción de Japón, ¿no? El caso de Japón ya lo habíamos conversado, que habíamos mencionado que Japón como tal iba a aumentar su tipo de interés, pero eso es porque ellos comúnmente han tenido un tipo de interés negativo durante todo este periodo. Bien, eso como antecedente. Entonces, sumado al discurso de la Reserva Federal de que probablemente se baje el tipo de interés, podemos encontrar aquí que existen parámetros en otros países que ya están bajando el tipo de interés. Ya, obviamente por temas de correlaciones no significa que estos países ya van a determinar la política monetaria de Estados Unidos, para nada, no significa eso. Simplemente lo que nos da a entender es que la economía, al estar globalizada, comienza a funcionar de una sola forma, por decirlo así, y en esta sola forma se nos dirigimos como tal a una baja. Bien, después de esto tuvimos nuevamente los datos de los PMIs. Estos datos sí van a ser claves en el mercado, han sido claves en el mercado, sí, todo el tiempo. Y básicamente lo que nos va a decir es la expansión de los mercados. Bien, ¿a qué nos referimos con la expansión de los mercados? Bueno, como tal, nos vamos refiriendo a que la bolsa como tal tenga que tener un crecimiento en el tema accionario. Yo les había ya anticipado que cuando Estados Unidos reduzca el tipo de interés, o al menos tenga intenciones de reducirlo, ustedes van a encontrar acciones en máximos históricos. Y eso es lo que pasó el día de ayer, ¿no? De hecho, teníamos algunas posiciones en el Nasdaq en compra y tuvimos buenas ganancias porque todas las acciones tienden a valorarse en este fenómeno de la baja de tipos de interés. Ahora, tuvimos también decisión de política monetaria en Reino Unido, en este caso la decisión de política monetaria, como ustedes pueden observar, también es la de mantenerse. Ya, insisto, que una región o un país baje su tipo de interés no significa que todas las regiones vayan a bajar su tipo de interés, para nada, ¿sí? Básicamente, solo nos está dando como que un pequeño preámbulo de que en algún punto todos van a bajar su tipo de interés, es decir, como un pequeño spoiler, pongámoslo de esa forma, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a encontrar? Que el mercado como tal aún no está preparado en Reino Unido para bajar su tipo de interés, pero muy probablemente las actas de política monetaria que salieron a las 7 nos vaya a decir un informe similar a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que nos dice que el mercado como tal aún está preparándose, aún estamos dentro de un preámbulo de inversión, etcétera. Todo lo que ya veníamos conversando con anterioridad, ¿ok? Bien, una vez mencionado esto sobre el tema de Reino Unido como tal, nos vamos a dirigir nuevamente a los datos que les mencionaba que van a ser muy importantes. Las renovaciones por subsidios de desempleo, ¿sí? Datos muy importantes en este caso, porque como tal, el discurso de Jeremy Powell se centró en eso, ¿no? En cómo el empleo iba a generar un movimiento, en este caso, sobre el tipo de interés. Bien. Los subsidios de desempleo generalmente nos da un anticipo de que si el mercado se está contrayendo frente al empleo o no se está contrayendo. Bueno, todo eso ya lo pudimos observar, como ustedes se pueden dar cuenta, el día de hoy, ocasionando, digamos, una leve volatilidad, si hubo, no tan fuerte porque al final son datos parciales, pero básicamente ustedes pueden ver que el subsidio de desempleo, que está en el dato de acá, se disminuyó. ¿Qué significa que se disminuyó el subsidio de desempleo? En otras palabras, que existe mayor empleo en Estados Unidos. Esa es la traducción detrás de esto, ¿no? Al existir mayor empleo en Estados Unidos, en teoría, lo que dijo la Reserva Federal es que no se debería haber un aumento, aún no, perdón, no debería haber una bajada. Pero, como les digo, eso es un dato parcial. Tenemos que seguir viendo más datos que pueden generar relevancia en el mercado. Bien, bajamos y tenemos otros datos que sí van a ser muy relevantes y estos sí van a causar mucha volatilidad. Vamos a ver cómo la volatilidad termina jugando al mercado, pero son los datos de los PMIs. Insisto, un PMI es un indicador, en este caso, de crecimiento
de ya sea el sector de servicios o el sector de manufactura o el sector mixto como tal. Entonces, como puedes observar, tenemos datos de los PMI de manufactura y PMI de servicios que nos pueden anticipar, lógicamente, si es que el mercado puede llegar a un punto alcista o bajista dentro de las funciones de precio que nosotros comúnmente vemos. Y después tenemos las ventas minoristas. Ahora bien, lo interesante detrás de todo esto es que obviamente si es que tú estás dentro de una posición de mercado, vas a ocasionar, va a haber mucha volatilidad. Lo que se esperaría es que estos datos de aquí salgan positivos a favor del dólar americano. Es decir, existen ligeras correcciones. Como les ya les venía anticipando el día martes que tuvimos esta sesión, tuvimos una tendencia. ¿Ya? En este caso es alcista para algunos instrumentos, para otros es bajista, y después iba a haber una corrección en el mercado asiático. Bien, esa corrección en el mercado asiático como tal, la idea es que se termine de difuminar en estas previsiones que nosotros estamos observando. Bien, después de estas horas, que son las horas más complicadas realmente del mercado, el mercado va a comportarse de forma muy técnica. La recomendación, lógicamente, es esperar a que el mercado como tal diluya estas posiciones de inversión o termine de generar posiciones tanto en compra o en venta, descontando estas noticias. Y una vez que ya se descuente el mercado de esas noticias, ahí sí, pues nosotros podemos vincularnos netamente a la tendencia. Sin embargo, algunas posiciones de inversión ya son claras en las cuales deberíamos de ingresar. Ya les voy a enviar en este momento pues las señales de entrada para que todos ustedes tengan las posiciones que yo en este momento he estado analizando y que van a ser muchas posiciones en swing trading, porque insisto, este tema de los tipos de interés es un tema que nos va a seguir como que de largo, ¿ok? Bien, entonces, para eso nos vamos directamente a la plataforma. Una vez hecho el resumen económico, nos vamos directamente a la plataforma y el primer instrumento que vamos a ver va a ser Bitcoin, que también ayer tuvo una apreciación interesante, pero lejos de esta apreciación, vamos a ver cómo el mercado puede generar algunas pistas de inversión. Yo aquí ya tengo una señal de inversión que en este momento obviamente voy a enviárselas y la idea es que podamos entender cómo está funcionando el tema de Bitcoin, ¿no? Cabe destacar que obviamente el tipo de interés termina afectando a todos los instrumentos que tienen paridad contra el dólar, sí, en efecto, pero no olvidemos que instrumentos como Bitcoin, ¿sí? En este sentido, instrumentos como Bitcoin, pues no tienen mucha, pongámoslo así, mucha repercusión con las noticias. Solo fíjense en ahorita que salieron los datos del PMI y el precio de Bitcoin se mantuvo, ¿no? Entonces, es porque muchas noticias de forma fundamental en Estados Unidos no terminan afectando a esta criptomoneda o a otras criptomonedas porque básicamente se mueven por otros datos fundamentales. ¿Ok? Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Como para poder estar claros en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, en primera instancia, lo que ustedes se pueden percatar es que el mercado ha llegado a máximos y recordarán ustedes que yo les había mencionado que va a generar una gran corrección el precio de Bitcoin desde los 72.000 que hubo y esta corrección podría ser incluso llegar hasta los 50.000, ¿ya? Yo les había anticipado que hay que tener mucho cuidado con este tipo de posiciones porque el mercado ya llegó a máximos de alguna forma, rompió los máximos y aún no tenemos la noticia del halving. Entonces, sin la noticia del halving, prácticamente nosotros no sabemos con exactitud a dónde puede dirigirse el mercado. Bien, ahora nos vamos al gráfico de W1 y en el gráfico de W1 habíamos marcado una zona de control. Ahorita estoy recapitulando lo que hicimos el día martes, ¿no? Esto ya lo vimos el día martes, pero como para hacer un recorderis de todo lo que vimos. Entonces, tuvimos una zona de control en este nivel y esa zona de control, ¿qué me dice? Un cruce en este nivel, una ruptura, perdón, y se llegó a máximos. Entonces, habíamos trazado un punto de vista Fibonacci, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo en este punto? Tomo el punto Fibonacci de acá a acá. Perfecto. Ahora, el punto Fibonacci me va a determinar básicamente las funciones de retrocesos que ha venido haciendo el mercado. Y bien, esto pasó hasta el día de ayer, ¿no? Hubo una caída, esta ya la preveímos y dijimos que el mercado podría llegar a caer incluso hasta 61 Fibonacci. Y en efecto, ¿no? El mercado como tal cayó con mucha fuerza hasta los 60.000, donde hizo su toma de liquidez, que fue 50 Fibonacci, e inmediato lo que hizo fue retroceder. Entonces está muy bien. Toda la función de precio funciona de esa forma, ¿no? Es decir, el precio tiene un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, termina el retroceso y genera un nuevo impulso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El mercado topó 50, obviamente va a retroceder con fuerza
para luego tomar otra vez el último impulso bajista y esto se fue para arriba. Bien, entonces, si vemos las figuras ya de corto plazo, se puede ver muy simétrico el precio de Bitcoin, ¿no? El precio de Bitcoin en caída, muy simétrico. Como ustedes pueden ver, caída hasta 50, retroceso nuevamente y ahorita que viene, próxima caída. Entonces, se viene una nueva caída de Bitcoin. Probablemente sea una caída lenta. Sí, es muy probable que sea esto una caída lenta. Pero la idea es que termine topando 61 o como máximo termine topando la línea de ruptura anterior. Ya, no olvidemos que dentro de lo que nosotros habíamos configurado como una inversión dentro de esta cripto, es que el mercado quiere hacer una ruptura, es decir, quiere topar la ruptura de la tendencia anterior y después se dispare a la previsión que son los $100,000, ¿ok? Entonces, Bitcoin en este momento ya está generando la caída, una ligera caída, ha hecho un rechazo en este nivel, por eso es que he ocasionado y he mencionado una posición en venta, porque el mercado ya generó un rechazo. Les voy a enviar la señal de ingreso para que todos tengan el stop loss y el take profit que he propuesto, para que puedan ustedes tener una previsión en este momento de mercado, ¿ok? Entonces, con esta previsión, yo esperaría que el precio continúe con su tendencia bajista. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuidado con los lotajes. Sabemos que Bitcoin genera muchas curvas que pueden ocasionarte, obviamente, que te tope un stop loss. Entonces, cuidado con lotajes. Esta es una posición en swing. Vamos en ganancias. Cuando el precio de Bitcoin rompa esta base, que esperaría que la rompa el día de mañana, ahí movemos el stop loss en positivo y dejamos que el mercado vaya a la siguiente base, que es 50 Fibonacci. Tiene que topar 50 porque es el segundo rechazo. Bien. De momento, el único fundamental que va a mover a las criptos es el fundamental de el halving. No existe otro fundamental. Entonces, en ese sentido, vamos a estar tranquilos sin esperar a que el mercado como tal pueda tener alguna posición o alguna noticia sorpresa. A no ser que, pues, por ahí siempre el mercado cripto no sea del todo regulado, ¿no? Entonces, puede que por ahí alguna noticia de fantasma haga que el mercado se agite, pero no, dudo mucho. El mercado ahorita se está moviendo mucho de forma técnica y esto se debe principalmente a estos movimientos que estamos observando, ¿no? Bien, eso referente a Bitcoin, esperaríamos una ruptura. Tenemos nuestro primer ingreso. Por favor, ejecuten las posiciones que les acabo de mencionar. Como pueden ver, este ingreso tiene una posición, un stop loss con un take profit básicamente de un 4-1. Es una posición muy rentable, perdón, de un 5-1. Es una posición muy rentable para mantener la tendencia. También visto de otra forma, el tema de Bitcoin en el largo plazo, que podemos observar como para alimentar que la tendencia va a continuar a la baja, es un hombro, cabeza, hombro. Este hombro, cabeza, hombro se está ejecutando y justo estamos en la punta del hombro, lo que implicaría es que se ejecute, esta sería la línea de cuello, es decir, los 50 Fibonacci, rompe y se dirige al punto de la ruptura. Es decir, nosotros ahorita estamos en plena línea del hombro, lo que implicaría lógicamente que nosotros podamos extender una posición a la baja. Bien, entonces he enviado el ingreso para que todos ustedes pues lo contemplen y lo puedan tener de forma contundente. Bien. Entonces, una vez mencionado esto, nos vamos directamente a el mimado de todos, el oro, donde, como les había mencionado, teníamos una figura de largo plazo, esto ya lo habíamos visto en algún punto. Bien, entonces, figura de largo plazo del oro. Habíamos mencionado, voy a quitar el Fibonacci, déjenme solo quitar el Fibo, luego lo volvemos a ingresar. A ver, figura de largo plazo del oro. ¿Qué les había mencionado? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que había generado la ruptura de los 2100? Entonces, como generó la ruptura de los 2100, significa que esto se tiene que hacer una zona de control. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una zona de control y determinamos que el precio del oro iba a llegar máximo a 2200. Esa era nuestra posición de largo plazo. Y después de los 2200, el precio lo que debe hacer es comenzar a desinflarse para topar la tendencia. Bien, entonces, me voy al gráfico W1 y claro, en efecto, la tendencia ha sido completamente respetada. Bien, voy a dejar ya un poco actualizado todo este tema. Ha sido respetado y en efecto la noticia hizo que el precio, o la apreciación, la depreciación del dólar hizo que el mercado suba con mucha fortaleza, como ustedes pueden ver. Suba y ahorita estando en estos niveles, ¿sí? Donde el precio llegó a 2228, bueno, 30, ponele, comenzó a generar un retroceso, ¿ya?
Eso es un retroceso técnico, no tiene nada que ver con las noticias. De hecho, muy probablemente con alguna noticia, con las noticias del PMI, genera una suba, muy probablemente. Habría que ver qué termina de pasar. Pero de forma general, como insisto, la idea sería que el mercado en el largo plazo sí termine generando una corrección, ¿ya? Esta corrección se va a deber principalmente a factores técnicos. No tiene nada que ver con factores fundamentales. De hecho, de forma fundamental, el mercado debería continuar aún en suba, pero no olvidemos que ya generó una suba ayer, hoy nos toca un retroceso. Me voy al gráfico diario y en el gráfico diario se puede ver la simetría del mercado, ¿no? Entonces, aquí estaba lo que estábamos generando antes de la suba del día de ayer. Entonces, aquí sí vamos a trazar nuestro punto de vista Fibonacci para nosotros determinar qué es lo que podría llegar a suceder más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es el punto pivote del oro? El punto de acá. Y ese es el punto final. Entonces, tenemos que trazar un punto Fibonacci si queremos. Sabemos que va a ser un retroceso, pues trazamos un Fibonacci. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, como ya topó en este caso su línea de tendencia, su zona de control, el mercado lo que va a hacer lógicamente es comenzar a generar retrocesos. Técnicamente el retroceso debe ser hasta la ruptura. Esta fue la ruptura. Bien, pero si vamos viendo parámetros Fibonacci, encontramos que el mercado debe topar el punto 23 que converge con la ruptura, después punto 38, después punto 50 y después punto 61. Es decir, de generar un retroceso técnico, que es lo que estamos esperando en este precio, el mercado o el Bitcoin, perdón, el oro, debería retroceder del máximo inicialmente a 23 Fibonacci, que es 163, 120 y algo, y 100 como tal, ¿ya? Entonces, ese debería ser el retroceso de forma general. Si mueve el gráfico de H4, ya se puede ver el descuento del retroceso. Como les dije, la noticia que se estaba esperando, que el dólar se valore. Entonces, vamos a ver los PMIs nuevamente. Tenemos la noticia, datos del PMI, valoración, expansión en el sector manufacturero, depreciación en el sector de servicios y PMI compuesto igual a lo esperado. ¿Qué hace el mercado? Lógicamente hace que pierda valor el oro porque comienza a ganar valor el dólar americano. Entonces comienza a caer, como ustedes pueden ver. En este momento no hay ingreso, cuidado, porque hay noticia. ¿Ya? Entonces, la noticia nos falta de las ventas minoristas, ¿no? Cuando salga la noticia de las ventas minoristas, entonces ahí sabremos si es que esta vela es una vela envolvente o simplemente va a ser una mecha. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado. Estamos ahorita en una zona de cambio de tendencia, tener cuidado, ¿no? Aún puede el mercado como tal generar una reversión. De hecho, ya generó la reversión el día de ayer para las personas que estuvieron muy pendientes del oro. Ayer generó ya esta reversión, como ustedes pueden ver, e inmediatamente se recuperó. Ahora, por la noticia, también generó la caída, pero podría recuperarse en algún momento. Por eso es mejor esperar que termine la noticia y una vez que termine la noticia, ahí sí posicionarnos a la compra o a la venta, dependiendo de la figura técnica. De momento, ahorita el mercado muy trabado en esta posición. ¿Cuándo sería venta? Cuando el mercado como precio completo, no como mecha, rompa este nivel. En otras palabras, el precio como tal termine saliendo de 21.90, rompa los 21.90. Si rompe 21.90, es decir, llega a 21.88, 89, esto es bajada purita y se cae directamente al 23 Fibonacci, que sería la ruptura, es decir, los 161. No se extrañen que pueda llegar a pasar eso. Ya sé que el tipo de interés, la expectativa es que lo bajen, pero aún tenemos la previsión de que puede llegar a suceder eso. O sea, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿vale? Bien, en este momento es imposible una compra ni una venta, porque si haces una compra y el mercado genera la ruptura, perdiste. Si haces una venta y el mercado genera una corrección por la noticia, perdiste. Entonces, es muy incierto en este nivel. Hay que esperar la ruptura y hay que esperar la noticia como tal, ¿bien? Pero insisto, el mercado o el oro apenas rompe los 21.90 y va a 21.88, se fue abajo, se cayó directo, ¿ya? O si es que ven que comienza a retroceder el oro, es decir, comienza a llegar otra vez a los 21.200, de preferencia no ingresar. ¿Por qué? Porque lo que nos está, o el mensaje que nos está enviando este instrumento es que está generando esto, un enrangamiento. Entonces, si genera un enrangamiento, pues ahí tenemos que ejecutar como siempre hemos ejecutado, ¿no? Zona de compra, zona de venta.
Ahí debemos observar qué puede llegar a suceder. Pero como aún no sucede ni lo uno ni lo otro, entonces dejamos que el mercado como tal se mantenga. Una de las posiciones que también ya salimos en ganancias fue la posición del euro. A ver, en el euro nosotros ya habíamos determinado que el mercado como tal iba a generar una caída, recordarán ustedes que estábamos por aquí más o menos. Y yo les mencionaba que es muy probable que el precio del euro va a terminar disparándose, obedeciendo a su zona de control de largo plazo y obviamente por los datos fundamentales. En efecto, el día de ayer, pues para las personas que ingresaron, por aquí más o menos ingresamos nosotros, el mercado se acaba de disparar y topó de un solo golpe nuestro take profit del día de ayer. Ahora, el euro está en una posición interesante. Tiene dos opciones. La primera, continuar con su zona de control. Si esto continúa con su zona de control, tengan por seguro que la va a romper y se va a dirigir al institucional. Ese sería el escenario número uno, ¿ya? El escenario número dos es que no haga caso a la zona de control y lo que estás viendo en este momento sea una mecha, es decir, el precio después se recupere durante el día y llegue a topar esta zona institucional. Ese sería el escenario número dos, es decir, que el precio llegue a este nivel. ¿Ya? Listo. En otras palabras, ¿qué estamos aguardando? Que el precio como tal genere una posición, en este caso, a la alza y tope el institucional o a la baja y tope el institucional. ¿Ya? Ahorita, dicho para todos los instrumentos, están muy volátiles y muy inciertos por la noticia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aguardar? Básicamente, tenemos que esperar que esta posición del euro dólar se mantenga o te dé una previsión al alza o a la baja. Aún estamos dentro de la noticia y está apenas reaccionando el mercado, entonces hay que esperar a ver qué sucede. Bien, pero no se olvide, lo ideal es que el mercado genere una suba en este nivel o una caída en este nivel. ¿Ok? Bien, una vez mencionado esto, me voy a la figura más de corto plazo para observar. Se puede ver mucha depreciación del euro. Bien, esto también es buena noticia porque converge directamente con el oro. Bien, está por romper los 90, es a partir de la noticia. Esperemos un ratito. Pero bueno, como ustedes pueden ver, tiene mucha convergencia con el oro. Como tiene mucha convergencia con el oro, ¿qué significa? Que existe una correlación directa, es decir, las correlaciones no se han perdido con la noticia. Eso es una muy buena noticia, porque generalmente cuando existen noticias como los PMIs, como el tipo de interés, etcétera, el mercado rompe correlación. Es decir, el euro cae y el oro, en vez de caer, sube. ¿Ya? Entonces, hay que tener en este caso y observar que la correlación se ha mantenido. Si esta correlación se ha mantenido, la correlación con el yen también se ha mantenido, pero obviamente hay que verificar el yen japonés. ¿Por qué tenemos que verificar el yen japonés? Porque el yen japonés está con un fundamental diferente. Mientras el mundo está bajando tipos de interés, el yen japonés está subiendo tipos de interés. Entonces, probablemente sí se pierda la correlación, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, no hay ingreso hasta que el mercado nos diga con la noticia exactamente qué puede pasar. ¿Ok? Con la noticia tenemos que saber con exactitud hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bueno, para eso nos vamos otra vez al calendario económico y observamos, como ustedes se pueden percatar, las noticias de las ventas minoristas. La noticia de la venta minorista principalmente hizo que el mercado como tal, déjenme verificar una cosita ya, una apreciación, tuvo una apreciación el dólar americano. Si tuvo una apreciación el dólar americano, entonces los instrumentos vinculados al dólar van a perder valor. Es decir, el euro va a perder valor, el oro va a perder valor, y mira, ahorita ya está penetrando ese nivel. Dejémosle que acabe la mecha, como les dije, ahorita debería penetrar más para continuar su movimiento a la baja. Bien, pero las noticias, como les digo, son fundamentales para determinar si un movimiento continúa. ¿Ok? Entonces aquí el movimiento de mercado está continuando, está generando la ruptura por la noticia. Dejemos que reaccione la noticia. No olviden que una noticia para terminar de reaccionar no es que reaccione en un minuto y se quede en un minuto, sino tienen que esperar al menos una media hora para nosotros tener una fortaleza. Rompió los 88, como les acabo de mencionar, está en 85 y se dirige directamente a la ruptura. ¿Sí? Tranquilidad, no se están perdiendo de nada, no se preocupen. Ahorita está viviendo la volatilidad de la noticia al mercado. ¿Sí? Pero técnicamente hablando, es lo que les menciono. Si topa 23, ojo, no vayan a creer, no, chuta, ya se me fue el mercado y ahora no puedo ingresar. Tranquilos. Si topa 23, esto vuelve a subir, obviamente no al máximo, pero vuelve a subir a la mitad de Fibonacci y vuelve a desplomarse. Entonces tenemos un segundo ingreso. Pero siempre es mejor ser cauto o ser precavido ante noticias
cuando salen en el mercado, porque pueden ocasionar movimientos, como ustedes pueden ver, de grandes mechas. Entonces, si tú en algún punto te desesperas y dices, mira, ya rompió 88 y vendiste en 85, ahorita estuvieras sufriendo, por ejemplo, porque la volatilidad hace ese tipo de movimientos. Entonces, después de 30 minutos, si la noticia quebrantó ese nivel, abajo, esto va a continuar a la baja y ahí sí ingresamos. Pero mientras tanto, cuidado con estas enormes curvas, ¿no? Son curvas realmente grandes de precio que podrían hacer que tranquilamente pierdas la cuenta en horas, ¿sí? Lo que nos complace en este momento es que de momento la estructura técnica se ha quebrantado. Si se quebrantó la estructura técnica, esto ha confirmado una tendencia a la baja, como hemos mencionado. Bien, Bitcoin sigue en la pelea a la baja, no vamos a recapitularlo. El euro también está con su posición a la baja. No olviden, si esto continúa con su posición a la baja, tengan por seguro que rompe su zona de control y se va al mínimo. Se va al mínimo. Vamos a encontrar un euro mucho más abajo. Bien, vamos ahora sí a las acciones. Ayer tuvimos posiciones en acciones bastante buenas, llegaron a máximos históricos, eso ya lo veíamos venir. Bien, en acciones, bueno, voy a quitar las flechas de operaciones primero. Bien, entonces, esta posición del Nasdaq ya lo veíamos venir, ¿no? Yo les había anticipado que el Nasdaq estaba haciendo una ligera corrección, ¿ya? Como ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, esta ligera corrección que tiene, caída de precio, como ustedes pueden ver, pero de forma enrangada. Yo les decía, tengan mucho cuidado porque si notamos es como que el mercado comienza a desinflarse y el estocástico también. Entonces yo les decía, miren, esto sucede porque principalmente el precio, ¿ya? Porque principalmente el precio, ¿sí? Quiere en teoría como desinflar un poco los niveles del mercado para luego generar un nuevo impulso a al punto más elevado. Ya, ese impulso al punto más elevado no iba a ser posible hasta que no salga la noticia. Por eso es que yo les decía que era un swing trading, ¿no? Y este trade tuvimos casi 2 semanas. Salió bastante bien, pero así funcionan las acciones. Entonces, como para que en futuras ocasiones ustedes inviertan en acciones o en el largo plazo, siempre tienen que aguardar como estas posiciones muy fuertes, porque el mercado siempre tarda, en especial en las acciones. Bueno, el mercado topó su zona de control en el Nasdaq, tuvo sus zonas de control acá en el Nasdaq, nosotros ingresamos en ese nivel y les había mencionado, el precio mínimo debería romper o topar este techo para después de quebrantarlo, ahí sí comenzamos nuevamente con la especulación al alza. Ahí nuestra estrategia se convierte ya en una estrategia ahí sí netamente especulativa, porque como les había mencionado, no tenemos máximos históricos anteriores. Entonces sí tenemos que especular a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, hasta encontrar una figura de cambio de tendencia. Bien, porque no existe un antecedente. De todas formas, en el Nasdaq salimos victoriosos con esta posición, este swing de 2 semanas. Y ahorita lo que hay que hacer es esperar que rompa el techo, no ingresar en ese momento. Si ven que aquí se ve la línea de salida de nuestra operación positiva, pero si ven que fue justo en el techo, es en el techo porque existe el chance de que se caiga. ¿Ya? Entonces, preferible esperemos a que lo rompa, y cuando me refiero a que lo rompa, es que no haga esta mechita, eso no es una ruptura. Una ruptura es que una vela entera de 1 hora, de 4 horas, te genere la ruptura. Si eso pasa, ahí nos montamos en la especulación a la compra. Si es que no pasa, tranquilidad, hay que esperar más bien que el mercado pues continúe con su movimiento normal. Bien, entonces aquí vamos a guardar el precio. Bien, entonces de momento tenemos una operación abierta que es la del Bitcoin. Ya vamos a ver la operación del petróleo que también está abierta. Bien, entonces vamos a esperar que el mercado rompa ese nivel. Estamos a la espera de la confirmación del Nasdaq, a la espera de la confirmación de, dijimos media hora, pasaron 5 minutos, del oro. Como les dije, no se pierden de nada si es que esto cae, porque obviamente en algún punto debería retroceder. Bien, entonces estamos a la espera de la confirmación también del oro y obviamente del euro. Bien, de momento el guión que hemos trazado se está cumpliendo, pero hay que esperar que se pase la volatilidad. Ahora, nos vamos directamente a el dólar contra el yen, que es una de los instrumentos, digamos, que favoritos de momento para nuestras previsiones de inversiones, más que por inversión, como un reflejo del mercado, ¿no? Voy a borrar absolutamente todo porque el escenario del yen ha cambiado desde la última vez que lo vimos. ¿A qué se debe? Por la decisión de los tipos de interés de Japón. Entonces, a ver, en Japón, en el yen japonés, yo les había mencionado que esta posición o el yen comúnmente
suele moverse por datos institucionales, ¿no? ¿Qué significa un dato institucional? Es decir, obedece muy poco a los indicadores técnicos. Como obedece muy poco a los indicadores técnicos, el precio del yen tiende a generar valoraciones frente a sus datos históricos, como ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, como que topa un dato histórico y el mercado rebota, aunque no tenga divergencia, aunque no tenga ningún tipo de señal. Ahora, nosotros hemos trazado en este nivel, como pueden ver, un dato histórico, que sería el institucional del punto de acá. Bien, ese punto institucional que nosotros estamos viendo, que es señalado, está poniéndose a prueba. Está poniéndose a prueba. Todos los fundamentales apuntan a que el yen japonés pueda generar una reversión en ese nivel. Bien, pueda generar. ¿Por qué? Porque históricamente el yen jamás ha quebrantado ese nivel. Y comúnmente desde el 2022 al Banco Central de Japón, que tampoco le interesa tener un yen como muy elevado. Por eso siempre hacen comunicados o decisiones políticas monetarias en estos niveles. Bien, y como ustedes pueden ver, ha tenido fuertes correcciones. Si nosotros nos damos cuenta, en el gráfico de diario, el mercado sí está teniendo una valoración, pero eso se debe a la valoración de las noticias de ahora del dólar, principalmente a la valoración de las noticias de este momento del dólar americano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar una zona de rechazo, ¿ya? Entonces, no se olviden en el pasado. Miren, aquí también el mercado subió, pero hizo una zona de rechazo y ahí cayó. Entonces, se va a pasar muy similar en el yen. Va a generar una suba, es muy probable que genere una suba más elevada. Esperamos que se cargue. Perfecto. Es probable que el mercado suba aún con fuerza e intente romper el institucional, pero después de que suceda eso, lo más seguro es que se desplome, es que el precio del yen genere un desplome. Es como que estamos a la mitad en este caso de la valoración. Tenemos que esperar que termine de valorarse el instrumento y una vez que termine, ahí sí nos posicionamos directamente a la venta. ¿Ok? Entonces, esperemos un poco en el yen. Igual, esto es un antecedente de que el dólar americano hoy ganó mucho terreno. Entonces, lógicamente, se ha ganado mucho terreno en el yen, en el euro también va a ganar terreno. Y pues no se diga del oro, va a ganar terreno, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos con el yen? Hay que aguardar a que el mercado como tal espere esta suba y haga el rechazo, ¿bien? Mucho cuidado, por favor, no fiarse de indicadores. El yen no funciona tanto con indicadores, el yen más funciona con análisis chartista y con puntos institucionales. Entonces, en este momento es muy clara la suba, pero también es muy claro la caída en el largo plazo. Entonces, aguardar un poco el movimiento del precio. Nos vamos al petróleo, donde yo les mencionaba que es una posición de largo plazo, ¿no? Pues aquí sí, esto no es una posición en swing, ojo, ¿no? Es una posición de largo plazo. Ya hay diferencias entre un swing trading y una posición de largo plazo. El swing trading toma una tendencia entera. La posición de largo plazo se da por una valoración económica financiera y se deja que el mercado cumpla un valor, un término de valor. Bueno, en el petróleo, nosotros habíamos ingresado justo en este nivel en nuestra posición de largo plazo y les había recomendado controlar el lotaje. Si ustedes observan, en esta posición, ¿qué tenemos? En un mercado que inicialmente generó un punto a la alza, pero yo les decía, no va a quebrantar esta zona y lo que va a hacer es comenzar a corregir lentamente hasta llegar otra vez a su zona de enrangamiento y quebrantarla. ¿De qué va a depender principalmente? Del tipo de interés de Estados Unidos. Entonces, claro, la zona de Estados Unidos, perdón, la zona del petróleo generó una valoración interesante, pero no fue capaz de quebrantar ese nivel. ¿Por qué era difícil que quebrante ese nivel? Porque la zona de control de largo plazo, si ustedes se fijan, es una zona que ha venido trabajándose desde 2022, una tendencia desde 2022 a la baja. Entonces, es muy difícil que en este momento la quebrante. Ahora bien, hay datos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la reducción de los barriles de crudo, pero ni la reducción de barriles de crudo pudo con el fenómeno, en este caso, del precio. Entonces, ¿qué significa? Que el precio de momento aún va a continuar a la baja. Bien, las personas que no han ingresado pueden ingresar en petróleo. Nuestro stop loss está en 85,60 y nuestro take profit está en 66,50. El petróleo va a desplomarse, acabó de rechazar los niveles aún con datos de la OPEP y con datos de tipo de interés, como para que quede un poco más claro el panorama de que no, con esos datos que son los más fuertes del mercado, no ocasionó una ruptura. Si no ocasionó la ruptura, lo lógico es que continúe su tendencia de mercado.
¿ok? Entonces, el petróleo como tal se va a desplomar, va a continuar con su movimiento a la baja, pueden reingresar o ingresar si es que alguien no lo ha hecho, porque esto va de largo para abajo, ¿bien? En breve y corto resumen, ya estamos por terminar la volatilidad del oro. El oro debemos esperar, ya generó la ruptura, se termina la volatilidad, es decir, en unos 15 minutitos, y esto va a continuar con su tendencia. La idea es que llegue a la ruptura, como les dije, ¿no? La ruptura es 21.61, entonces tenemos que esperar que termine esta volatilidad y montarnos en la tendencia. El euro está haciendo exactamente lo mismo por una correlación, es decir, si inviertes en oro, no inviertes en euro. ¿Qué tienes que esperar? Que el precio como tal termine la volatilidad y te montes en la tendencia. Nasdaq de ley se va para arriba, pero tenemos que esperar que genere la ruptura. Rompe este nivel o genera esta ruptura y ahí sí nosotros nos montamos a la compra. Mientras tanto, es una decisión aún complicada ingresar en las acciones americanas. Bien, Bitcoin es la única posición que estamos en venta. Estamos en comisiones como tal. Lo que aguardamos es que el precio de Bitcoin se desplome en forma del swing, ¿ya? Hasta el punto inferior, rompa los 60.000 y después de eso una fuerte valoración. Bien, hemos ajustado un stop loss, como ustedes pueden observar, como para no arriesgar tanto capital y cuidamos mucho los lotajes. El yen japonés se está moviendo por puntos institucionales. Lo más probable es que tope el institucional e incluso lo rompa, pero inmediatamente caiga. Y por último, el petróleo. Mencionamos que tuvo datos fundamentales que en teoría debieron hacer que el precio suba, pero el precio respetó su punto de tendencia de largo plazo y se va a dirigir netamente otra vez al canal bajista y probablemente a llegar a un precio de 66.50, que es nuestro take profit. Esta es una posición de largo plazo hecha por una valoración económica. No obedece netamente un swing, a diferencia de las demás posiciones que tenemos. Bien. Preguntas finales, por favor, para cerrar esta sesión de inversiones. Hola José, una consultita. Mira, yo tengo, de pronto, quisiera que de pronto nos ayudes con algunos tips para mejorar lo que es la parte psicológica, porque de pronto el análisis técnico fundamental ya se lo puede manejar un poquito, se podría decir, ¿no? Pero al momento de estar frente a la pantalla y poner una posición X, a veces se complica mucho o no se hace caso al análisis, se rompe las reglas que uno se propone. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese tema? Sería más que todo. Parece que el trading, bueno, como bien se dice, es la parte psicológica es muy importante. Claro. A Se ver, puede decir que tal vez trata más que el análisis técnico y fundamental. No sé qué opinas tú. sí, a ver. El análisis técnico y el análisis fundamental te dan una previsión de hacia dónde va el precio. Si ustedes se fijan, toditos los que estamos ahorita conectados, estamos viendo una plataforma, ¿ya? Una pantalla de precio. Todos vemos lo mismo. La misma pantalla, la misma vela, el mismo gráfico, la misma línea. Todos vemos lo mismo. Entonces, ¿qué hace que un trader sea rentable y otro no sea rentable? ¿Qué es lo que hace? Principalmente el dominio psicológico, que es lo que tú acabas de mencionar. Para uno poder controlar el tema psicológico, puede controlarlo de dos formas. Las dos formas son complementarias, es decir, deberías ejecutarlo de forma complementaria. La primera forma es una forma objetiva. ¿Qué significa hacerlo a través de una forma objetiva? Es decir, no sobreapalancarte, por ejemplo, por más buena oportunidad que tengas, no utilizar un lotaje mayor al que está requerido o recomendable. Esa es una primera opción objetiva. Es decir, mira, esta posición del petróleo es de largo plazo, es muy buena. Incluso la sobrevivió ante las noticias más fuertes del mercado. Entonces, como es muy buena, voy y me apalanco muchísimo en esta opción. Por ejemplo, eso no se debe hacer. Ya, esa es una primera opción objetiva, es decir, no sobreapalancarte en el mercado, dejar que el mercado continúe con su tendencia como tal. Perfecto. La segunda opción, que es la parte subjetiva del asunto, porque esto ya es un tema de trabajo individual, es la posición de los límites de la inversión. Es decir, a ver, todos nosotros, cuando invertimos en el mercado, tenemos cierta libertad.
La libertad en este momento, por ejemplo, de ustedes estar en esta sesión a las 9:15, a las 10 de la mañana, ver el mercado entre horas de trabajo, ¿ok? Tenemos una libertad de tranquilamente operar en nuestras casas o en nuestro celular, de cualquier u otra forma, ¿ya? Esa libertad tiene que tener un límite. Es decir, que nosotros tengamos la libertad de operar en este momento, en este horario, no significa que nosotros debamos hacerlo, ¿ya? Tenemos que cumplir una serie de requisitos para que podamos operar de forma adecuada. Por ejemplo, digamos que tus momentos de operación son de 5 de la mañana a 8:30, que es el pre-market americano, ¿ok? Entonces, no importa si la posición que estás viendo es la mejor. No importa que el mercado en este momento me está dando la mejor entrada del mundo. Si no estás en ese horario de inversión, no operas. Se acabó. Ya, eso es poner un límite, como un ejemplo, ¿no? Ahora, ese límite dependerá obviamente de sus propias necesidades. Pero es una forma de trabajar psicológicamente esto. Por ejemplo, en este preciso momento, lo que les decía en el tema del oro. El oro, yo que les dije, va a caer 88, bien, y cayó antes de la noticia. Entonces, claro, una persona hubiera vendido en ese momento. En ese momento hubiera sido venta, 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 venta. Ya, eso es psicológico. ¿Por qué? Porque venía de un parámetro de noticias que sabemos que no se debe operar. Entonces, ese es tu límite, no operar en noticias. Ya, entonces, ¿qué lo convierte en subjetivo? Lo convirtió en subjetivo si es que tú hubieras operado con la noticia. Claro, tú hubieras ganado, le hubieras dicho, uy, mira, me salió súper bien, pero déjame decirte que ahí estás quebrantando los límites propios de tu inversión y la inversión se convierte en psicológica. Es decir, ganaste, pero desde un punto de vista psicológico no está bien hecho, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere hacer inversiones, y no solo inversiones, sino también negocios de todo tipo, tiene que tener límites. Cuándo trabajar, cuál es el lotaje que va a utilizar, en qué instrumentos va a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan en todo lo que va a las sesiones, yo no varío mucho mi cartera de inversiones. ¿Por qué? Porque es la cartera que yo la tengo predefinida y que ya la tengo seguida durante años. Ya, que sí he ido incluyendo instrumentos y quitando, sí, pero no todos. Por ejemplo, yo hace un año y medio yo no trabajaba nada de Bitcoin. Después, con el tiempo, fui acomodando mi cartera para tener Bitcoin en mi cartera y me va bastante bien, pero quité otro instrumento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener definido. Una estructura, ¿ya? Y esa estructura tiene que tener reglas. Es decir, bueno, yo de estos 5 instrumentos que están correlacionados o no correlacionados, voy a operar en esos horarios y con este lotaje. Una de las condiciones puede ser no operar en noticias, o si a ti te gusta mucho la volatilidad, pues operar en noticias. ¿Ya? Entonces, cuando colocas reglas, cuando colocas límites, entonces la inversión ya deja de ser tan subjetiva, deja de ser tan psicológica, sino se convierte en una serie de pasos a seguir, ¿ya? Como cualquier otra profesión. Pues eres mecánico, eres médico, entonces ya no te dejas llevar de lo que ese momento hace, sino, mira, para ser médico, ¿qué primero tienes que hacer? Cauterizar, limpiar la herida, o sea, es una serie de pasos, ¿ya? Entonces, así mismo funciona el trading, una serie de pasos que uno mismo tiene que generar en base a la experiencia propia. Yo te puedo dar mi serie de pasos, pero digamos que esta serie de pasos no se corresponden a tu realidad, ¿ya? Entonces ahí sí tenemos que verificar y ver básicamente qué es lo que tenemos que hacer. En otras palabras, lo que dice Leonardo es respetar tu plan de trading. El plan de trading no es más ni menos que la combinación de estas, ¿no? Segmentos objetivos como el lotaje, el análisis técnico y fundamental, y segmentos psicológicos como no voy a operar fuera de estos horarios, no voy a sobrelotearme, voy a trabajar únicamente en estos instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así funciona este tema psicológico. Entonces, si quieres un buen tip, que entiendo lo que me están preguntando en resumen, es delimita tu operación. O sea, no operes a cualquier hora, no operes en cualquier momento. Delimita, hazlo como un horario de trabajo, ¿ya? Como un horario de ejercicio o como un horario de dormir. Si tú duermes las 8 horas, de 5 a 8 horas, tienes sueño el siguiente día y no te va a ir bien. Lo mismo acá. Si tú no operas en los horarios establecidos de mercado, si tú no operas en los instrumentos que te van bien, difícilmente vas a encontrar éxito en este mundo. ¿Ya? Entonces, delimita tus operaciones, pon límites a esta libertad que todos nosotros tenemos y te va a ir mucho mejor. ¿Sí? No sé si te pude ayudar. Sí, muchas gracias, José. Perfecto. Bueno, chicos, les dejo. Espero que esta sesión pues les haya servido. Como les dije, esperemos, lo único que nos faltaría es esperar el movimiento del oro
para montarnos en la tendencia bajista. Ya nos falta muy poco tiempo para que acabe la volatilidad y de ahí la única posición que tenemos en Bitcoin ahorita otra vez está en comisiones. Entonces dejémosla ahí conjuntamente con la del petróleo. Espero que José, esas una cosas te hayan consultita adicional, gustado. por favor. Sí, dime. Mira, de pronto, no sé si sea una buena o mala práctica, no sé qué piensas tú cuando uno pone un stop loss y luego ve que de pronto le va a topar y lo empieza a mover. eh, ¿Crees que eso sea conveniente o se lo debe dejar donde se lo puso inicialmente y no Yo toparlo de soy, ahí? ajá, yo soy team ¿Cómo es eso? Yo soy team que me tope el stop loss. Ustedes habrán visto que a veces ingreso en operaciones y yo nunca les digo muevan el stop loss. Yo les digo dejen ahí y después les pongo me topo el stop loss. O sea, yo siempre dejo que el mercado haga su trabajo. ¿Ya? Hay una cosa en el mercado. Hay una cosa, cuando tú tienes el mercado, por ejemplo, ahorita, que está alcista, esa es la realidad del mercado. Digamos que tú vendiste y tú pusiste tus stop loss un poquito más arriba y tú dices, no, es que va a ser un rechazo y va a caer. No, no, no. Puede que sí, puede que tenga razón, o puede que el mercado continúe su tendencia. Entonces, tú siempre tienes que regirte a la primera decisión que tuviste. Si fue una decisión muy objetiva, te riges a esa decisión. Es decir, si se va, topó la tendencia, topó el stop loss y caerá. Ya, eso no es mi problema. Ya, entonces tienes que regirte a la decisión más objetiva que has hecho. Ahora, si es que tú tomas esta decisión simplemente porque sí, lo ideal sería cerrar la operación. O sea, si tú mismo ves que la operación no fue bien hecha, fue muy emocional, por ejemplo, en el caso del oro, por la noticia, fue muy emocional, cierra la operación, cierra, no dejes que tope el stop loss. Pero si fue una operación muy objetiva, medida, con métricas de riesgo, con análisis económico, como lo hicimos, y aún así te va a topar el stop loss, deja que te tope el stop loss. Hacer trading no solo significa tener take profits o cerrar manualmente las operaciones. Hacer trading significa dejar que las operaciones fluyan. Eso significa hacer trading. Entonces, la recomendación es déjale que el stop loss continúe su movimiento, siempre y cuando sea una decisión objetiva. Si es una decisión subjetiva, no esperes el stop loss, ni esperes ganar, sino cierra la operación en donde esté, ¿ya? Y trata de tomar decisiones como que muy certeras, como digo, con tranquilidad, en horarios que te permitan trabajar de forma normal, sin sobrelotearte, ¿ya? Esa sería la recomendación. Si es que tú mueves, bueno, respetando también los parámetros del stop loss y take profit en función del riesgo, pero si es que tú mueves tu stop loss, puede que tengas más pérdida de la que tú estás esperando y de eso no se trata. ¿Ok? Giovanni dice, tocaría aceptar el riesgo que colocamos dentro de nuestra operación, por supuesto. De eso se trata. Yo por eso a veces les digo, operación de largo plazo, pongan un lotaje bajo. ¿Por qué? Porque tienes el chance de que el mercado suba y luego se caiga. ¿Ya? Entonces yo puedo mover mis stop loss mucho más arriba. Ahora, sería una locura de mi parte decir, mira, esta operación en el largo plazo se va a desplomar. Utiliza el lotaje más alto y el stop loss cercano. Lo que te estoy diciendo es, te va a topar el stop loss. Entonces, siempre controla los lotajes, respeta tu stop loss y te aseguro que te va a ir bien, ¿ya? Así como respetas el stop loss, tienes que respetar el take profit y te va a ir bien. Como les dije, en esta posición del Nasdaq, seguramente a más de uno se habrá asustado cuando el Nasdaq, cuando estábamos en negativo, a punto que nos tope el stop loss, pero jamás lo cambiamos. Nunca lo cambiamos porque fue un stop loss objetivo, porque si rompía esta zona, se tenía que cambiar la tendencia. Entonces, ¿qué pasó? Salió la noticia y se disparó y se generó un punto a nuestro favor, es decir, un take profit a nuestro favor. Entonces, respeta el stop loss, respeta el take profit, hazlo objetivo. Si es objetivo, te va a ir bien. Si es subjetivo, ciérralo y listo. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora sí les dejo. Que tengan un bonito día y estamos conversando. Ya Gracias, saben, dudas, inquietudes al grupo.